Vamos así a seguir adelante, ¿verdad? En esta mañana, bendito sea Dios. Y como estábamos estudiando en el Evangelio de Juan, vamos a regresar ahí en el capítulo 8. La semana pasada nos dimos cuenta, ¿verdad?, de cómo Cristo tomó el caso que fue puesto de la mujer que fue hallada en adulterio, como fue más bien una burla de parte de ellos y una trampa para llevarlo contra él, mas no pudieron prevalecer, no prevalecieron contra él. Se fueron ellos apenados, estos hombres, ¿verdad?, de sus pecados, pero regresaron y Jesús les dijo a su pueblo que Él era la luz. Esta vez el Señor les iba a decir a ellos que Él era la luz del mundo y ellos oyeron esto. Las luces estaban encendidas en el templo y fue por costumbre y fue visto y las luces tuvieron un significado, representaban la luz de la creación cuando el Creador, el Señor, dijo, sea la luz en Génesis capítulo 1. Aquí Cristo les dice que Él es la luz, les da una indicación de que esta costumbre, la luz, es la vida de toda la creación. Sin ella no podemos existir, es la vida y por ella podemos ver también. Sin la luz no hay vida, sino muerte segura. Nada iba a poder existir, no iba a poder ver crecimiento sin la luz. Entonces cuando Jesús dijo, sino que tendrán la luz de la vida, tuvo sentido y es verdad que la luz es la vida de toda creación que vive. Esto también indicó que el mundo está en tinieblas y muerto. Este es el contraste que vemos hoy de estas dos cosas que Jesús dijo y que ellos no pudieron creer. Con este propósito vino Jesús para que creyéramos en Él, mas no creímos en Él. Y vino para que lo supiéramos, pero no, porque no lo sabíamos por esa razón. Y vamos a ir a Juan, al capítulo 8, y vamos a leerlo aquí en el versículo 1 al 2. Vamos a leer aquí en el capítulo 8, el versículo 1 al 2. Y vamos a ir y saltar al 12 solamente. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 1 al 2, y luego vamos a leer el versículo 12. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta historia nos vamos a dar cuenta y no quiero echar a perder lo que estamos hablando, pero yo quiero que ustedes puedan entender este evangelio. Esto es para la iglesia y también para los que el Señor capacita para escuchar el evangelio. Cuando nosotros leemos las escrituras podemos darnos cuenta que vamos a ver un espíritu contrario a lo del Señor. Nos vamos a dar cuenta nosotros que ellos no iban a creer. Nos damos cuenta que Él se declaró Dios. Siendo hombre, Jesucristo se declaró Dios y demandó que lo adoráramos como Dios. Si usted no lo sabía, lo vamos a saber hoy. Él demandó ser adorado como Dios. Ellos no lo pudieron entender hasta después. Hubo una esperanza para ellos cuando el Espíritu Santo descendió, ¿verdad?, en el día del Pentecostés, y Pedro, ¿verdad?, trajo ese sermón. Ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. Fue un verdadero arrepentimiento, no como hoy. Es un arrepentimiento muy diferente al de hoy. Hoy en estos tiempos lo vemos por otras razones. Muchas veces ni hay arrepentimiento, sino que es por una necesidad que tenemos, que acudimos a Dios.
Pero la Biblia nos enseña que hubo un verdadero arrepentimiento en ellos, que ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. Estos detalles, hermanos, tenemos que ver nosotros con mucho cuidado, porque esos detalles tienen un significado muy grande. Ese significado lo tiene muy grande para que nosotros no seamos engañados. El contraste en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, nos damos cuenta que ellos no creyeron en Él, como lo vamos a ver aquí. Él se declaró la luz. Y estas son tres cosas que vamos a ver hoy en este capítulo 8. Estuvimos hablando la vez pasada de la mujer que fue hallada en adulterio. Vimos la injusticia, vimos cómo estos hombres en un caso fue como una burla para burlarse del Señor. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que Él vino la luz para que creyésemos en Él. En el versículo 2 Él dice, el que me sigue. Estamos hablando de que los que vayan a seguir a Jesús es porque creen en Él. Esta creencia, hermanos, esta fe que nosotros tenemos, siempre tenemos que tener en mente que tiene que ser verdadera, tiene que ser genuina, no puede ser falsa, porque delante de Dios, Dios va a juzgar y Dios no puede ser burlado, amados. Entonces, tiene que ser genuino. Yo cuando me examino a mí mismo, yo quiero que sea verdadero, que sea en mi corazón, que mi vida, que todo esté en ello. Que todo esté en ello, que toda la salvación sea genuina y que esté en Dios. Hay casos donde a veces podemos llegar a tiempos donde dudamos aún de nuestra fe y es lógico, porque podemos ver la grandeza y el poder de la salvación y a veces nosotros nos podemos hallar faltos de ello, podemos hallarnos nosotros que no llegamos a medir lo que el Señor quiere que nosotros midamos, pero tenemos que seguir confiando en el Señor los que somos salvos. Y los que no somos salvos tenemos que arrepentirnos hoy, porque debemos de darle al Señor nuestro corazón. El Señor dice, el que me sigue. Esta iba a ser la luz iba a ser lo que Él iba a usar en esta vez, una ilustración para mostrarnos a nosotros que la luz es necesaria. Usted sabe bien, hermano, que si nosotros viviéramos en este mundo sin luz y estuviéramos en las tinieblas, no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado hoy. Al momento que el sol deja de dar su luz, todo se va a morir, todo se va a acabar, todo se va a enfriar. Aún hasta nuestros cuerpos no iban a poder existir en las tinieblas. Entonces nos podemos dar cuenta aquí en este caso que el texto nos está dando a entender de que el mundo está muerto. Más después vamos a darnos cuenta por qué. El texto mismo lo está indicando aquí para que nosotros lo veamos. Pero aquí el Señor se declara la luz. Los que hemos leído la Biblia nos damos cuenta nosotros que cuando el Señor dirigió a este pueblo y los sacó, hermanos, primero de Egipto y los dirigió por el desierto, nos damos cuenta que de noche Él fue la luz de ellos para que ellos no tropezaran. La palabra del Señor nos dice también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí nos damos cuenta que el verbo estaba aquí delante de ellos, mas ellos no creyeron en Él. Él les dijo a ellos, el que me sigue. Después nos damos cuenta que la luz vino, mas no creímos en Él. El versículo 13 nos enseña a nosotros aquí, hermanos, de que ellos no creyeron. Dice, tu testimonio no es verdadero. Ellos estaban aquí declarándolo a Él como una mentira. Estaban ellos dudando de lo que Él había dicho, de que lo que Él era. Tu testimonio no es verdadero. Nos estamos dando cuenta aquí que esta fue la incredulidad. Sin la ayuda del Espíritu Santo, el hombre así va a estar. El hombre que no tiene a Dios en su corazón no tiene en verdad ninguna esperanza. No hay esperanza para nosotros, amados, sin Dios. Él es la única esperanza para el mundo. El mundo no lo escucha y no debemos de tomarlo nosotros en mal, porque nosotros sabemos que si Dios no obra en el corazón del pecador, el pecador no puede escuchar. El pecador no puede escuchar la voz de Dios, aunque lo escuche, aunque lo oiga, aunque lo lea, aunque lo repita. Si Dios no hace la obra en el corazón del hombre, aquí es donde nosotros quedamos solamente en pedirle al Señor que tenga misericordia. Y que el Señor tenga misericordia para tocar esos corazones y quebrantarlos.
de la dureza en la cual hemos nacido. Hemos sido concebidos nosotros en pecado y este es el resultado, la condenación. El Señor aquí nos enseña en el versículo 12, tu testimonio no es verdadero. Esto fue lo que ellos le dijeron a Él. Luego después nos damos cuenta en el versículo 14 donde dice, porque sé. Es algo interesante cuando nosotros nos fijamos bien en este capítulo 8 que el Señor supo dónde Él estaba. Imagínense qué triste ha de haber sido para Él como humano ver la incredulidad y ver el rechazo de su pueblo que lo había rechazado. Imagínese usted estar en un lugar sabiendo quién es usted, mas nadie lo conoce y que nadie lo recibe a usted como usted lo merece. Sería una pesadilla esta. Sería una pesadilla para nosotros, como decir que nosotros vamos a nuestras familias después y nosotros conocemos a cada uno de ellos, mas ellos ninguno nos conoce y nos puede reconocer como su familia. Nos acercamos a nuestros padres, a nuestros hijos y nadie nos reconoce. No conocen quiénes somos. Así Jesús, cuando Él vino a esta tierra, Él vino a su pueblo. Mas su pueblo no le conoció, no le entendió, no supieron quién Él era. Imagínense estando Él delante de ellos. Cuando leemos nosotros la Biblia y nos damos cuenta en el versículo 13, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Nosotros no sabemos dónde vamos a estar, pero Jesús supo de dónde había Él venido. Nosotros no sabemos de dónde hemos venido. Esto nosotros lo tomamos en fe. Nadie puede decir y haya nacido diciendo yo sé de dónde he venido. Yo vine de Dios. Nadie. Pero Jesús así lo dijo. Hay dos cosas que podemos analizar aquí y verlas. O fue verdad y creemos en Él y debemos de creer en Él y todos debemos de doblar rodilla ante Él y todos deberíamos de confesarlo y creer que Él es Dios, o podemos hacer otra cosa, dudar y decir que esta es una mentira y que solamente fue un hombre que lo inventó, o quizás la persona que lo dijo estaba fuera de sí y no estaba bien de su mente. Esa es la otra cosa que podemos hacer. No puede haber otra cosa en medio. O creemos que Él es Dios y rendimos nuestros corazones a Él y le damos nuestras vidas y lo obedecemos como Señor. O dudamos de Él y no creemos en Él y no le damos nada y le damos mejor las espaldas porque sabemos que solamente era un charlatán que estaba hablando diciendo que era Dios. Estos son los dos lugares que solamente podemos llegar. No hay intermedios con Dios de decir, bueno, no estoy seguro si Él es o estoy seguro que sí es, sino que tenemos que hacer una decisión. Si le vamos a creer que Él es Dios, tenemos que darle nuestro corazón. Y solamente Dios es el único que nos va a capacitar para poder darle nuestro corazón a Él. Si Dios no nos capacita, ya que nosotros hemos nacido en pecado, vamos a estar en el lugar donde dudamos de Él. Entonces nosotros tenemos que examinar estas dos cosas que el Señor les dijo. Él supo de dónde Él había venido, Él sabía dónde Él iba a ir. Nosotros no estamos seguros y no solamente esto lo tomamos por fe. Y solamente Dios y nosotros sabemos dónde vamos a estar al final. Solamente Dios y usted sabe dónde usted va a estar al final. Nadie en verdad sabe dónde va a estar. Y tenemos que tomar estos textos solamente por fe. Si nosotros lo hemos tomado por fe, debemos de creerlo, debemos de confiar en Él. Juan 1:9 dice, y aquella luz fue verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. A todo hombre alumbra, aunque la luz cegó a algunos para no poder ver. Fijémonos bien que la luz había venido y algunos pudieron ver con esa luz. Pero para algunos
fue lo contrario, los cegó, los dejó ciegos y no pudieron ver esa maravillosa luz que había brillado. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino para capacitarnos a tener la salvación, mas amamos más las tinieblas que la luz que nos iba a capacitar. Juan 9:5 dice, luz soy del mundo. Aquí vemos una grande declaración donde nosotros podemos hacer una decisión, creer que Él es o dudar que Él lo es. La luz resplandeció en las tinieblas. Juan 12:35 dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Por un poco de tiempo iba a estar físicamente esta luz. La luz iba solamente a estar un poco de tiempo. No iba a estar aquí todo el tiempo. Esta luz solamente iba a estar aquí por 33 años. 3 años en su ministerio estuvo aquí con nosotros. Y Él sabía bien esto. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar aquí en la tierra, pero Él sí supo. Isaías 9:2 dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fijémonos bien que la Biblia nos enseña que la tierra estaba bajo la sombra de la muerte. Parece que estamos vivos, pero en realidad el mundo está muerto sin Cristo. Cristo debe de ser predicado. No hay otra cosa, no hay otra esperanza que tenga el hombre. La esperanza que el hombre solamente puede establecer es temporal. Las tinieblas prevalecieron contra el hombre sin la luz. Así va a ser. Las tinieblas van a prevalecer sobre nuestra vida si no tenemos esta luz. Isaías 42:6 dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz, dice, de las naciones. El 7 dice, a los que moraban en tinieblas. Vino la luz a los que moraban en la tierra que está en densas tinieblas. En densas tinieblas nos hallamos sin el Señor. A mí me da, hermanos, tristeza de ver que a veces podemos estar en este caso, en esas densas tinieblas donde no podemos ver la luz, donde no podemos ver la realidad. El hombre está ciego sin el Señor, no puede entender, no puede comprender, no capta las cosas de Dios, aunque se las digamos, aunque se las enseñemos, el hombre está ciego. Así es el caso aquí. Solo a los que Dios le tiene misericordia van a poder entender esto. Solo los que son redimidos van a poder obedecer estas cosas. Ahí es donde nosotros podemos captar el dolor y la cruz, donde nosotros podemos ver, hermanos, el caso y la situación humana del hombre. El hombre está perdido, hermanos, sin Dios. El hombre está muerto sin Dios. Lucas 1:78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto. Fijémonos bien lo que dice el texto y luego el versículo 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas de muerte. No estamos hablando de una confesión, como algunos dicen. No es solamente una confesión. Esta salvación tiene que ser verdadera, tiene que ser genuina, tiene que ser de Dios para que sea verdad. Si no es así, hermanos, no es verdadera. Tenemos que ver esto, que es Dios con el que estamos tratando. Yo me puedo engañar a mí mismo, yo puedo engañarlo a usted, yo puedo engañar a miles. Miles han salido engañándose los unos a los otros. Pero a Dios no vamos a poder engañarlo un día, hermanos. No vamos a poder engañar a Dios porque Dios sabe todas las cosas. La muerte era segura y es segura sin la luz de Cristo. Escúcheme bien. La muerte era y es segura sin la luz de Cristo. Mas ellos no creyeron. Este es el hombre sin Dios, que no cree, que sigue todavía en su forma de ser. Juan 8:13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Por naturaleza, el testimonio para poder ser válido tuvo que ser entre dos testigos.
para ser creído, como lo prescribe la ley de Moisés. Por su naturaleza, Jesús nos mostró el testimonio que los testigos dieron de él. ¿Quiénes fueron estos testigos? Por naturaleza, los testigos dieron testimonio de Cristo como Hijo de Dios. Y vamos a ir a Juan, al capítulo 5, versículo 30 y hasta el versículo 47. Este es el testimonio que el Señor nos enseña. En el capítulo 5, para que usted lo sepa, aquí en el versículo 30 hasta el 47, dice la Biblia: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Aquí vemos nosotros la unidad que tenía el Hijo con el Padre. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Fíjese la enseñanza del Hijo que nos deja a nosotros. No busco mi voluntad. Aquí es donde nosotros nos enseña de hacer la voluntad de Dios. A veces oímos a muchos por el pecado que tenemos en nosotros de querer hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, dice Jesús. Si yo doy testimonio cerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, el Señor quería decirles a ellos: no estoy dando yo solo testimonio. Hay otros que dan testimonio de mí. Aunque yo me vea solo, aunque ustedes me vean nomás a mí, hay otros que dan testimonio de mí, que son válidos, y vamos a verlos ahorita. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, porque él estaba hablando de un testimonio divino, y estaba hablando también de Juan, que verdaderamente fue enviado por Dios. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Fijémonos bien cómo el Señor aquí usa esto para mostrarles a ellos que ellos aún creyeron lo que Juan había dicho. Por esa razón ellos fueron a investigar, a ver si lo que Juan tenía que decir a ellos. Así vemos aquí el caso donde él les dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Fíjese que era una luz temporal otra vez, así como Jesús iba a ser una luz temporal, solamente un rato iba a estar. Ahora el Espíritu Santo es el que alumbra, y nosotros también debemos de alumbrar. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Fijémonos bien que aquí les dice: ustedes no lo conocen, nunca lo han visto, nunca lo han oído. Yo sí lo he oído y yo sí lo he visto, porque yo vine de él. Este es Jesucristo que dijo que él había venido del Padre, mas ellos no quisieron creer. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Aquí hay una grande enseñanza que el Señor nos deja a nosotros. Para que nosotros podamos creer, vamos a tener que tener a Cristo en nuestros corazones. Cristo va a tener que hacer una obra en nosotros para que nosotros le demos su vida. Aquí es donde nosotros podemos identificarnos si somos o si no somos. Aquí es donde yo me puedo identificar si soy salvo o no soy salvo. Si yo puedo escuchar la voz, yo no me rindo a nadie, pero yo sí me voy a rendir a Cristo. Si yo soy de Cristo, yo me rindo a lo que Cristo dice. Me guste o no me guste, yo me rindo a Cristo porque Él es mi Señor. Pero cuando yo no me rindo a Cristo, no significa que no soy. Eso no significa que no me rindo a Él. Eso significa que no lo tengo yo a Él en mi vida todavía. Fíjense bien lo que dice el texto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El que cree es porque tiene a Cristo. Cristo ya está haciendo una obra en su vida. El Espíritu Santo ya está obrando en la vida de esa persona, aunque todavía quizás no lo haya confesado. Porque hay casos donde Dios está trabajando en corazones que lo buscan,
porque Dios está ya buscándolo a ellos primero. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora vemos a Juan, el testimonio que él dio, vemos al Padre. Aquí vemos nosotros las Escrituras que también están dando testimonio. Y aquí Él les está indicando también que ellos iban a las Escrituras, ellos la leían las Escrituras, mas ellos no podían todavía entender esto. Y nosotros nos podemos quedar maravillados y decir, hermano, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa aquí? Ellos deberían de haber conocido al Señor, ya que ellos iban a las Escrituras. Por eso yo le estoy diciendo que es el Espíritu Santo el que primero tiene que obrar en nuestros corazones. Esto no es algo que nosotros podamos decir, me falta entendimiento y necesito aprender más. No, es que ellos estaban leyéndolo sin la ayuda de Dios y sin su misericordia, por eso no podían ellos verlo. Ellos pudieran haber estado toda la vida, y como lo están hoy estos judíos, todavía este pueblo está estudiando las Escrituras y todavía no pueden ver que ahí está Cristo en estas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para ellos. Dios tiene un lugar para este pueblo, un día especial. Entonces aquí es donde nosotros podemos llegar a apreciar la salvación, porque si es una verdadera salvación, Dios está en nosotros. Y Dios nos capacita y nos guarda hasta el final. Tú puedes leer las Escrituras, pero si no tienes la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a ayudar. Si Dios no está en el negocio, en vano vamos a trabajar. Esto es lo que hemos escondido hoy en día, ya no lo queremos dar. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas cosas? Y al hombre se quiere mejor basar de que quizás no somos suficientemente inteligentes para poder capacitarnos a entender de Dios. No, esto no se trata de inteligencia, amados, porque yo he conocido a personas que, hermano, quizás no saben leer. Quizás no fueron a la escuela a estudiar, quizás no fueron al colegio a estudiar mucho tiempo, pero rápidamente pudieron ellos entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que los conmovió? ¿Qué fue lo que motivó a estas almas a aceptar a Jesucristo en sus corazones? Fue el Espíritu Santo que obró en sus vidas. Fue el Espíritu Santo. Pero usted puede ver, como lo hemos visto, y a veces los hermanos aquí han ido a los colegios donde están los inteligentes, los que están los estudiosos, donde están los que están muy avanzados, les llevan el Evangelio, les hablan de Cristo, pero si el Espíritu Santo no obra en sus vidas, es imposible para que ellos puedan entender estas cosas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de estas gentes. Tenemos que doblar rodilla también y pedirle al Señor por nuestras ciudades. Ahora tiene mucho sentido de por qué nosotros deberíamos de orar por esta nación, para que Dios tenga misericordia. Necesitamos un avivamiento en esta nación. Y no estoy hablando de un avivamiento de emociones. No estoy hablando de un avivamiento, hermanos, de solamente superficialidad. No estamos hablando de un avivamiento, hermanos, que solamente nos va a llevar a la religiosidad. Estoy hablando yo de un avivamiento del corazón. Estamos hablando de que Dios aviva el corazón genuinamente. Esto es lo que la iglesia debería de hacer hoy, pero no hemos hecho esto. Nos damos cuenta nosotros aquí en este capítulo 5, versículo 30 hasta el 47. Dice el versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida, gloria de los hombres no recibo. Dice el versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Qué dijo el apóstol Juan? El que ama a su hermano tiene a Dios, pero el que no ama a su hermano no tiene a Dios. Estos hombres no tenían a Dios, por eso ellos no podían amar. Nosotros luchamos a veces en amar, pero no era lo mismo con estos. Estos no amaban en total. Dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues,
recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa. Él está hablándole aquí directamente a su pueblo. Está hablándole él a su pueblo que él había venido primero a darles el mensaje. Acuérdense bien, aquí Dios nos está dando a nosotros una lección. Nos damos cuenta que este pueblo al principio no quiso escuchar, pero nos damos cuenta que después en el libro de los Hechos este pueblo recibió a Cristo como su Salvador cuando fueron movidos por el Espíritu Santo. Esta es la naturaleza del hombre sin la ayuda del Espíritu Santo. Este es el hombre sin la ayuda que el Espíritu Santo puede hacer en sus vidas. Y cuando nosotros analizamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que ese fue un verdadero arrepentimiento. Aquí no estamos hablando de los de hoy, que dicen muchos de los evangelistas de hoy: venga Jesús para que le haga rico, venga Jesús para que lo sane, venga Jesús para que le dé una casa, venga Jesús para que lo salve. No, aquí fue el Espíritu Santo que en verdad trabajó en las vidas de ellos. Esta es la obra del verdadero Dios, no es una obra del hombre, no fue una obra de Pedro, no fue una obra de los apóstoles, no fue un método que nosotros hoy en día vemos que el hombre hace para poder traer almas al conocimiento del Señor. Ahora son hechas por estrategias del hombre para querer avanzar y llevar el evangelio. Fijémonos qué tan lejos nos hemos nosotros desviado. La Biblia dice en Juan 1:27, y este es el que viene después de mí. Este es el que viene después de mí. Este fue el testimonio de Juan el Bautista. Después nos damos cuenta en Juan 5:33, donde dice vosotros, aquí nos damos cuenta nosotros hablando del testimonio que hubo también después, que fue más grande que Juan B. Luego después nos damos cuenta que el Señor dice en el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio, las mismas obras que yo hago. Estamos hablando ahora de Juan el Bautista que dio testimonio. Estamos hablando nosotros de la verdad que habló. Estamos hablando ahora después de las obras también que se manifestaron cuando Cristo hizo milagros, cuando Cristo sanó a los enfermos. Hoy en día muchos dicen, bueno, que el Señor haga un milagro como que si el Señor fuera algún siervo nuestro. Nos hemos olvidado nosotros que nosotros somos siervos del Señor. El Señor es misericordioso y el Señor quiere ayudarnos, pero no así como nosotros pensamos a veces con nuestras mentes. El Señor es grande y poderoso. Pero hoy en día hemos prostituido el evangelio, hemos prostituido en nosotros la palabra de Dios para ofrecérsela al mundo en una forma que a Dios no le ha placido. Nos hemos olvidado que Él es el que hace la obra y no nosotros. Hemos prostituido todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho se lo hemos ofrecido sin ver cómo Dios obró en su vida. Primero vemos a Juan, después vemos las obras, después vemos al Padre, después vemos las Escrituras que fueron las que sirvieron para dar testimonio de Él. Entonces cuando nosotros vamos al capítulo 8 y el Señor les dice a ellos, y con esto ya voy a cerrar, en el capítulo 8 usted va a poder entender lo que el Señor les dijo. Y respondió Jesús en el versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Él les había dicho ya ahí, entre eso, que había sido las obras que Él había hecho para dar suficiente testimonio para que ellos hubieran creído. Juan, las obras, las Escrituras, el Padre, todo había obrado, mas ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Otra vez volvemos a ver esta pregunta, hacemos esta pregunta, porque el Espíritu Santo no había obrado en sus vidas. Y es lo mismo hoy. Si el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas, no vamos a poder entender y captar estas cosas. Tenemos que pedirle al Señor. Cuando yo veo esto, yo puedo decir muchas cosas.
Yo puedo abrir la Biblia. Yo puedo llevarlos a la iglesia. Yo puedo instruirlos en la iglesia. Ha habido casos donde algunos hasta han crecido en la iglesia, pero tiene que ser el Espíritu Santo que obra en los corazones. Es lo que nos ha ayudado a nosotros, es lo único que les va a poder ayudar a nuestros hijos. En esta mañana hemos visto hoy que Él es la luz. Sin la luz no podemos vivir. Y sin la luz hay muerte. Él es la vida. Él es la vida nuestra. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, Señor, estamos aquí delante de tu presencia divina y te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado para ver la luz, Señor. Te damos muchas gracias porque podemos ver la luz y somos salvos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, porque tú has sido el que nos has llevado, Señor, a estar aquí hoy en este día, en esta mañana, Señor. No ha sido la religión, no ha sido nada más que tú, Señor, que recibes toda la gloria. No ha sido los métodos, ni las estrategias, ni las cosas que el hombre ha hecho, sino es una obra divina que ha estado en nuestros corazones. Señor, te pedimos en esta mañana que tú tengas misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, Padre. Ten misericordia de esta nación, Señor. Ten misericordia de esta ciudad también igualmente, Padre, de estas almas, Señor, que están alrededor. Que ahorita el sol está brillando, Señor, Padre, aunque las nubes están cubriendo el sol sigue brillando, Señor. En esta luz que podemos ver, Padre, ten misericordia de estas almas, Padre. Podemos predicar, podemos hablar, podemos evangelizar, podemos hacer muchas cosas, pero si tú no estás en el negocio, Señor, oh bendito Señor, necesitamos que tú nos ayudes. Ve con nosotros, Señor, cuando vayamos a hablar tu palabra. Danos palabras para poder darles a estas almas, Señor. Capacítanos, Señor bendito, con estas familias, con nuestros hijos y hijas. Es el trabajo más grande que lo que podemos imaginarnos, Señor. Tu palabra nos enseña que tú eres la luz y tu palabra nos dice que el que te sigue va a tener vida. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos has ofrecido y la esperanza que nos has dado, Señor, para estar un día contigo también. Nos acordamos de ti, Señor, y no nos olvidamos de ti, Señor. En esta mañana ponemos esto en tus manos y te damos gracias. Te damos muchas gracias a ti, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.